Pues hermanos, como ustedes saben, últimamente, ¿verdad? Hemos estado aprendiendo acerca del discipulado, ¿verdad? Nuestro pastor nos ha estado enseñando, ahí si me ponen mi musiquita, el pastor nos ha estado enseñando acerca del discipulado, ¿verdad? Hemos aprendido qué es lo que es ser un verdadero discípulo del Señor. Hemos aprendido, ¿verdad? La semana pasada a someter nuestros pensamientos a la obediencia de Cristo Jesús. Y hoy vamos a hablar de una cosa. Vamos a hablar literalmente de una cosa que hace la diferencia entre un verdadero discípulo del Señor y alguien que no es un discípulo del Señor. El tema de hoy lleva por título Una cosa, así se llama, una cosa. Quédense ahí en el libro de Salmos 27, versículo 4, pero busquen en sus Biblias Hechos, capítulo 13, versículo 22. En el libro de los Hechos, capítulo 13, versículo 22, hay una referencia al Antiguo Testamento. El Señor empieza a hablar acerca de una persona del Antiguo Testamento. El Señor dice que ha encontrado en David un hombre conforme a su corazón. Un hombre que hace lo que Él quiere. En pocas palabras, hermanos, el Señor encontró en David un hombre obediente. Y si tú me preguntas a mí, ¿verdad? Y si hablamos acerca de hombres obedientes, el día de hoy fácilmente estuviéramos hablando de verdaderos discípulos. Hombres que obedecen, hombres que hacen lo que el Señor pide. Y ahí justo en el Salmo capítulo 27, ¿verdad? Donde comenzamos, nos vamos a enfocar en el versículo 4. Pero me gustaría que me acompañaras 3 versículos antes, desde el versículo 1. Salmos capítulo 27, desde el versículo 1. Este es un salmo que escribió David. Y David dice de esta manera: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Y ahí viene el versículo que se me hizo bastante interesante. Versículo 4 comienza: una cosa he demandado a Jehová, una cosa le he pedido a Dios, una cosa he anhelado, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Y cuando uno lee este versículo, el versículo 4, este versículo es un versículo bastante conocido. Muchos de nosotros hasta le hacemos una foto, ¿verdad? Y lo subimos en nuestro Facebook, lo subimos en nuestras historias, de nuestras redes sociales. Y dice: una cosa le he pedido a Dios y esta voy a buscar, ¿verdad? Y cuando tú lees estos versículos que acabamos de leer, decimos: qué bonitos versículos bíblicos, ¿verdad? Uno dice: qué hermoso. Está en el libro de los Salmos, ¿verdad? Es un libro poético, es una poesía. Y uno dice: wow, qué hermoso. Pero ¿sabe qué? Yo me estaba dando cuenta de una cosa que se me hizo bastante interesante. Que este versículo David lo escribió en un momento de su vida en el que estaba pasando por una serie de cosas. ¿Qué es lo que estaba pasando? El rey Saúl estaba persiguiendo a David y ya llevaba bastante tiempo que lo llevaba persiguiendo para matarlo. En Saúl con su ejército estaban persiguiendo a David. ¿Puede usted imaginarse cómo se encontraba David en esos momentos?
Ahora, cuando conocemos el trasfondo de lo que David estaba viviendo mientras escribía este salmo, podemos entender mejor lo que David escribió. David decía: ¿de quién temeré? Con justa razón. Sus enemigos estaban intentando destruirlo. David está pasando por un momento muy difícil en su vida. Tenía cierto nivel de estrés. Tenía una preocupación por su familia, por el bienestar de su gente. Estaba atravesando por una incertidumbre a causa de esta situación. Y ahí, cuando conocemos la historia, es que podemos entender el peso que tiene el contexto de lo que acabamos de leer. Y en el versículo 4 podemos ver que David se dio cuenta de una cosa. Se dio cuenta de lo importante, y este es el primer punto. Se dio cuenta de lo importante de tener una relación con Dios. Por eso es que decía: solamente una cosa necesito, y es estar en tu casa, contemplar la hermosura de tu santidad. Hermanos, ¿cuántos de nosotros no hemos pasado o estamos pasando por una situación difícil? Hermanos, ¿cuántos de nosotros no hemos llorado ante los problemas? David se dio cuenta que a pesar de los problemas, a pesar de las aflicciones, lo más importante era tener una relación con Dios. Hermanos, para que podamos tener una relación con Dios, tenemos que cultivarla. Como si fuera una flor, tenemos que regarla, tenemos que cuidarla. Tenemos que procurarla. Por esa razón es que oramos. Por esa razón es que leemos la palabra, porque estamos esperando que Dios nos hable. Por esa razón es que nos reunimos en coinonía, en unidad, y adoramos a Dios para contemplar la hermosura de su santidad. Hermanos, ¿cuántos le pueden dar gloria a Dios? Hermanos, ¿cuántos le pueden decir gracias, Señor, por tu palabra? Y mientras yo estaba leyendo, me di cuenta de algo que llamó la atención. Hermanos, aquí es donde vamos a empezar a hablar un poquito más serio de esta enseñanza que quiero compartir con ustedes. A veces, hermanos, tenemos que darnos cuenta de una cosa que está impidiendo que seamos discípulos de Cristo. ¿Cómo está eso? Acompáñame al libro de Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10 es uno de los evangelios, el segundo libro del Nuevo Testamento. Y ahí vamos a encontrar la historia de un hombre rico. Marcos capítulo 10, versículo 17 al 22. Cuando lo tenga, diga un fuerte amén. Amén. Y comienza la palabra a decir que al salir él para seguir su camino, hablando de Jesús, vino uno corriendo e hincado de rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Vamos a tratar de adentrarnos a lo que estamos leyendo. De repente Jesús estaba saliendo para continuar su camino, pero viene alguien corriendo y se arrodilla delante de él. Cuando tú lees diferentes versiones de este versículo bíblico, te dice que era un líder religioso, era un principal, era alguien importante. Delante de Jesús y se arrodilla. Y lo primero que hace, o lo segundo, es que hace una declaración y le dice: Maestro bueno.
seguido por una pregunta: ¿qué haré para obtener la vida eterna? Jesús le responde y le dice: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Aquí podemos darnos cuenta de otra cosa, porque cuando nosotros lo leemos en nuestro contexto, Jesús solamente le está diciendo: hey, bueno solo es Dios, ¿verdad? Fácil de entender. Pero en las palabras que ellos estaban utilizando, solamente se le decía bueno a Dios exclusivamente. Este hombre principal sabía algo, tenía un conocimiento. No veía solamente a Jesús como maestro, sino que sabía de que Él tenía divinidad en Él, que Él era Dios. Interesante, ¿verdad? Y en el versículo 19 le dice este hombre, le dice Jesús: los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no defraudarás, honra a tu padre y a tu madre. Le empieza a recordar el Señor los mandamientos, ¿verdad? Los 10 mandamientos. Él entonces, el hombre, respondió y le dijo: maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Desde que soy joven he cumplido con todos estos mandamientos. Y aquí viene el versículo que se me hace bastante interesante, porque Jesús le dice que mirándolo le amó. A mí, yo sé que el Señor nos ama. Yo sé, ¿verdad? Que Juan 3:16 dice que porque de tal manera amó Dios al mundo. Pero a mí se me hace bastante fuerte. Se aseguró el Señor de que quedara escrito, de que el Señor, al ver a este joven, al ver la sinceridad con la que estaba llegando, con el deseo de poder estar delante de Dios, de obtener la vida eterna, lo vio y le amó. Y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dale a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo. Y ven y sígueme tomando tu cruz. En el versículo 22 dice que este hombre, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Hermanos, ¿saben qué es lo que me sorprende del versículo 21? Cuando el Señor le dijo: solamente una cosa te falta. Me sorprende que las multitudes seguían a Jesús, miles de personas, mas sin embargo había un grupo que era cercano a Jesús, sus 12 discípulos. Usted sí sabe eso, ¿verdad? Lo que me llama la atención es que a los discípulos los llamó de la misma manera en la que llamó a este hombre. De la misma manera les dijo a cada uno de sus discípulos: sígueme. El hombre rico se marchó entristecido, mas sus verdaderos discípulos, dejándolo todo, le siguieron. Hermano, el pecado no era tener dinero. El pecado no era ser rico. El problema es que llevaba las riquezas en el corazón. Por tanto, como él tenía esas riquezas en el corazón, estaba rompiendo los mandamientos. ¿Cómo? Sí, estaba rompiendo el primer mandamiento, que dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Hermanos, ¿será que el Señor está sentado en el trono de nuestro corazón? ¿O tenemos algo más ocupando su lugar?
A veces puede ser el dinero, ¿verdad? Como este hombre rico. A veces puede ser una relación, un vicio, un pecado. En el libro de Lucas capítulo 9 versículo 23, Jesús le dice a la multitud: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz los domingos y sígame. ¿No dice así? Entonces, ¿qué dice? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. Cada día. Niéguese a sí mismo. En ocasiones te va a tocar hacer algo que no quieres hacer. Ay, perdonar, hablarle. A veces te va a tocar hacer cosas, ¿verdad? Que hasta cierto punto van a pelear con tu carne. Hermanos, ¿cuántos de ustedes tienen deseos de hacer cosas que no tienen que hacer? A veces te va a tocar decirle a tus malos deseos: no, no. Por eso, hermanos, el segundo punto es que tenemos que asegurarnos de que Dios ocupe el primer lugar en nuestros corazones. Que ocupe el primer lugar. El joven rico se hizo ídolos, pero el Señor no va a competir. Él tiene que ocupar el primer lugar. Y tal vez, ¿verdad? Tal vez alguno podría decir: bueno, esto es para los recién convertidos. Esto no aplica para alguien como yo, que sirve, que trabaja en la obra. Pero, hermanos, recuerde que una cosa es la que hace la diferencia. Como ejemplo podemos encontrar a Marta y a María. Lucas capítulo 10 versículo del 41 al 42. Lucas capítulo 10 41 al 42. Cuando uno conoce un poquito de la historia, uno se da cuenta que Marta y María eran amigas de Jesús y lo tenían de visita en su casa. Y en estos versículos, esta Marta dijo: hijos, aquí está Jesús. Y se puso que acomodar, que se puso que a limpiar, que se puso que a mover las cosas, porque ahí está el maestro, mira, me va a ver aquí. Y se puso a trabajar y se ocupó. Y María estaba escuchando las palabras de Jesús. Marta le dice al Señor, le dice: mira, esta mujer no me ayuda a hacer nada, y tú estás aquí, nos estás visitando. Y respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesario. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Marta estaba afanada, pero María estaba oyendo las palabras de Jesús. Hermanos, a veces nos llenamos de eventos, a veces nos llenamos de actividades, y los eventos y las actividades no son malos. Incluso uno que trabaja en el ministerio de los jóvenes está trabajando por hacer algo diferente todo el tiempo. Mas lo verdaderamente importante es oír las palabras de Jesús. Lo verdaderamente importante, punto número 3, es valorar su presencia. Hermanos, yo no soy fanático de la Navidad, honestamente. Y no me lo malinterprete, ¿verdad? Es muy bonito que podamos tomar nuestro tiempo para festejar, celebrar, recordar
que Jesús nació. Pero tal vez le pasa ahí a una familia que yo conozco mucho. O tal vez también les ha pasado a ustedes, pero se acerca la Navidad, todos presionados, ¿verdad? Gastando dinero que no tienen, comprando regalos, peleando con la familia. ¿Dónde va a ser? Va a ser en la casa de aquí, en la casa de allá. ¿Es que vamos a comer? Y que no llegan a tiempo. Y cuando se empieza a hacer ya la celebración, ¿verdad? Vamos a abrir los regalos, que es lo que más le gusta a la mayoría. Vamos a abrir los regalos, ¿no? Y sí, es Navidad. Señor, gracias por haber nacido. A la pachanga. ¿Sabe qué me imagino yo? Imagínenselo conmigo, como si tuviéramos una foto aquí. A toda la familia celebrando, abriendo regalos, y no se dieron que Jesús estaba sentado ahí con ellos. Imagínense que fuera su cumpleaños, ¿no? Y que vinieran todos a festejarle y nadie le trajo regalo a usted. Se regalaron entre ellos. Y nadie le vino a festejar a usted, y nadie le vino a buscar a usted, y a nadie. Hermanos, tenemos que valorar la presencia de nuestro Señor. Podemos estar todos los días en la casa de Dios, como lo decía David en el primer versículo que leímos, mas no precisamente valorar su presencia. Hermanos, valoremos la presencia de nuestro Señor. Cuando sea tiempo de adorar, adoremos. Cuando sea tiempo de escuchar su palabra, escuchemos. Y no nos detengamos, hermanos. No paremos. Seamos como uno de los mejores ejemplos es como el apóstol Pablo. Filipenses capítulo 3, versículo 13 al 14. Podemos encontrar unas palabras que dijo Pablo. Unas palabras que me impactaron. Para este momento, Pablo ya no era un jovencito. Para este tiempo, Pablo ya cargaba unos años encima. Ya tenía unos años recorridos, ya había pasado, ya estaba llegando al tiempo de su vejez. Y fíjate lo que dice Pablo en Filipenses 3, 13 al 14. Dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Me sorprendió Pablo diciendo: no pretendo decir que ya lo he alcanzado todo. Hermanos, nadie puede pensar que ya ha hecho lo suficiente. Aún queda mucho por hacer en el área en la que te encuentras hoy. Si eres un anciano, el Señor llamó a Moisés a los 80 años y se aventaron 40 en el desierto. Si eres joven, el Señor levantó a un joven Esteban que entregó su vida por amor al evangelio. El primer mártir fue un joven. Si eres una mujer, el Señor levantó a una María, a una Ruth, a una Esther, levantó a una Débora que conquistara, que trajera victoria. Si eres niño, el Señor levantó a un Jeremías, el Señor levantó a un Samuel. De lo vil y lo menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios. Hermano, cuarto punto: prosigue a la meta. Prosigue a la meta. Puesto los ojos en Cristo Jesús, decía Pablo en el libro de Hebreos. Puesto los ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe.
Hermanos, estamos de pasada. A veces nos cuesta, hermanos. Qué responsabilidad es estar parado aquí. Porque a veces nos cansamos. A veces no tenemos fuerza. A veces le fallamos a Dios. Mas, hermanos, prosigan a la meta. Nuestra meta no está aquí, nuestra meta está en los cielos. Y para eso, hermano, tenemos que dejar el pasado atrás, como lo dijo Pablo en el versículo que acabamos de leer. Pablo dejó atrás sus títulos. Pablo era un fariseo, maestro de la ley. Pablo estudió en una de las mejores universidades de su tiempo. Pablo tuvo a uno de los mejores maestros que existieron en su tiempo. Pablo tenía una buena condición económica, mas sin embargo, el mismo Pablo dijo que tenía todo eso por basura para ganar a Cristo Jesús. Pablo dejó su pasado atrás. El pasado como un perseguidor de la iglesia, dejó sus errores atrás. El pasado como un asesino de cristianos. Y entregó su vida en devoción para servir a Cristo. Hermanos, recuerden una cosa. Una cosa es lo que hace la diferencia. Una cosa es lo que hace la diferencia. ¿Cuántos vieron el mundial? Un gol es el que hace la diferencia. ¿Quieres un presidente nuevo? Un voto es el que hace la diferencia. Hermanos, incluso el dar un paso muchas veces es lo que hace la diferencia entre la vida y la muerte. Mientras estaba estudiando esto, decía que el rey Saúl estaba persiguiendo a David. ¿Sabe por qué lo perseguía? Porque Saúl iba a ser quitado del reino y David iba a ser puesto. Porque Saúl tomó una mala decisión. David también se equivocó, pero en el Salmo 51 vemos a un David que se postra y que reconoce, que se arrepiente. Saúl no. Y cuando hace una ofrenda, un holocausto que no tenía que hacer Saúl, llega Samuel y le dice: ¿qué has hecho? El Señor estaba a punto de afirmar tu reino. Por ese paso, Jesús hubiera venido de la descendencia de Saúl. Pero fue una cosa: eras tú al que el Señor iba a levantar, eras tú. Pero tomaste una mala decisión. Hermanos, les voy a pedir que se puedan poner de pie. Hermanos, vamos a meditar en todo lo que hablamos. Vamos a meditar en todo lo que aprendimos en esta tarde. Tal vez tú en este momento tienes un problema, tienes una aflicción como la tuvo David. Tal vez en este momento, ¿verdad?, has hecho ídolos en tu corazón, así como lo hizo el hombre rico. Tal vez en este momento, como Marta, ¿verdad?, te has afanado y estás haciendo un montón de cosas que te has olvidado de valorar la presencia de Dios. Es más, tal vez piensas que todo terminó, que ya no hay nada nuevo para ti, que ya no puedes ser útil para las cosas de Dios. Pero hoy puedes dejar atrás el pasado, puedes dejar atrás todos esos pensamientos y proseguir a la meta como lo hizo Pablo. Vamos a orar. Señor Padre, tú conoces nuestro corazón, Señor. Tú conoces nuestro corazón, tú conoces nuestra condición, Señor. Padre, nuestros problemas, nuestras tentaciones, Señor. Tú conoces, Señor, las cosas que nos han impedido, Señor, ser discípulos.
Padre, ayúdanos, por favor. Señor, no queremos, Señor, quedarnos estancados, Padre. Así como la iglesia en Éfeso, Señor. Una cosa, Señor, tenías contra ellos, Señor, que habían olvidado su primer amor. Padre, perdónanos, Señor. Perdónanos. Padre, ayúdanos, levántanos, restáuranos, Señor. Padre, buscamos misericordia, Señor. Buscamos restauración. Si tú estás buscando restauración, créele al Señor. Créele al Señor. Dile, Señor, restaura mi vida, Señor. Dile, restaura mi ministerio. Restaura mi familia, Señor. Restaura, Padre Santo, mi salud. Restaura mi economía, Padre. Restáuranos, Señor, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Padre, yo oro por cada uno, Señor, de los hermanos a los que tu palabra el día de hoy les habló. Yo te ruego, Padre Santo, Señor, que tú puedas acompañarlos, levantarlos, Señor, que podamos seguir juntos a la meta en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Señor, ponemos este tiempo en tus manos, papá. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque el día de hoy tú nos hablaste una vez más, Señor. Porque el día de hoy tuviste misericordia un día más, Señor. Gracias, Padre. Gracias, bendito Dios, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús, Señor. Padre Santo, que mis hermanos, Señor, vayan con paz y con bendición. Y que a través de esta semana, Señor, tú los acompañes, Señor. Tú los ayudes, Señor, en cada situación que estén viviendo. En el maravilloso nombre de Cristo Jesús, te damos la gloria y la honra. Amén y amén. ¿Cuánto le pueden dar un aplauso al Señor? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Amén, hermanitos. Hermanitos, Dios los bendiga. Son despedidos. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.